Dentro de un parque de atracciones, lo más importante sin duda son las atracciones. Pero más importante que las atracciones en sí son aquellos quienes las diseñan y quienes las crean. Así que hoy os voy a contar la historia de uno de los fabricantes de atracciones más importantes del mundo, Mack Rides. Mack se fundó en el año 1780 en la ciudad alemana de Waldkirch, y cuando lo hizo no tenía nada que ver con el mundo de las atracciones ni de los parques. Paul Mack era un carpintero que fundó esta empresa y comenzó construyendo vagonetas de transporte de materiales. De estos que la gente tira de ellos y pone cosas arriba para llevarlas de un lado a otro. Pues esas. Las vagonetas que hacía Paul Mack cobraron muchísima popularidad, porque eran de muy buena calidad y muy duraderas. Así que la gente empezó a pedirle otras cosas, como carruajes y carrozas, que ya no iban a ser utilizadas por humanos, sino que iban a ser tiradas por caballos o mulas. Y en 1850, casi 70 años después de fundar su empresa, la popularidad creció muchísimo. La gente ya sabía la calidad de estos carruajes y carrozas y sabían que eran muy duraderas. Lo mismo que pasó con las vagonetas, pero esta vez con cosas mucho más grandes, más caras y más importantes. Y debido al boca a boca, la calidad de estos carruajes y carrozas llegó a los oídos de diferentes encargados de circos y le pidieron a Mack que construyera vagones e incluso caravanas para ellos. Y fue en este momento, cuando entraron en contacto con el circo, que Mack entró también en contacto con el mundo del entretenimiento en general. La primera montaña rusa que Mack construyó fue una de madera de fricción lateral para los showman Seabold y Herhaus en el año 1921, hace justo 100 años. Y después de su apertura, Mack comenzó a desarrollar más y más productos similares hasta convertirse en una empresa dedicada únicamente al mundo de las atracciones. Casi 30 años después de su primera montaña rusa, en 1951, Mack estrenó su primera atracción del tipo bobsled, y poco después, en 1957, introdujo la montaña rusa Wild Mouse de madera, que tuvo muchísima popularidad y se expandió bastante dentro del mercado estadounidense, sin duda el más importante en cuanto a atracciones y parques de atracciones. Gracias a esta expansión al mercado estadounidense, Franz Mack tuvo que realizar diferentes viajes a Estados Unidos para hablar con clientes potenciales o para ver diferentes cosas que podría llevar a Europa. Y a lo largo de estas visitas comenzó la idea de crear un parque temático de Mack que también sirviera como showroom para sus productos y también para probar nuevas ideas que Mack tuviera en el bolsillo. Así que gracias a estos viajes y a esta idea, en 1975 nació Europa Park, el parque temático de Mack, operado por Mack con atracciones de Mack. Os contaré la historia detallada de este parque en la segunda parte de este vídeo, así que suscribiros para no perderosla porque va a ser muy interesante. Y ahora, sabiendo cómo esta compañía tan grande pasó de ser una compañía de carruajes a una compañía de atracciones gigantes, vamos a ver qué tipos de atracciones hacen, porque no son pocas. Primero pensé en ordenarlas cronológicamente, pero después pensé que era mejor ordenarlas por tipo de atracción, era más interesante. Así que vamos allá. Dark Rides. Primero tenemos una Dark Ride normal o interactiva. Son las Dark Ride más comunes que conocemos, desde un Omnimover hasta vehículos individuales que viajan por un recorrido establecido. Además, Mack ofrece la posibilidad de hacerlas interactivas, es decir, que pueden incluir pistolas o cosas que los pasajeros puedan utilizar para interactuar con los diferentes elementos de decorado. Después encontramos las Dark Ride de submarino, que son unas Dark Ride bastante específicas, y tienen como vehículo un submarino que viaja dentro de un tanque relativamente pequeño. Bueno, no es que sea pequeño, sino que no es gigante, pero visto desde dentro de los submarinos se ve bastante más grande e interesante de lo que realmente es, porque si se ve desde fuera parece una pecera. Y la última de las Dark Rides que hace Mack es la Revolving House, que es una atracción que tiene como elemento principal una ilusión óptica. Los pasajeros se sientan en una estructura que se mueve de forma pendular muy lentamente, pero el decorado que la rodea gira a mucha velocidad, generando una ilusión óptica muy interesante. Seguramente os sonará esta atracción de Warner, pero esta particularmente no está fabricada por Mack. Atracciones acuáticas. Las Water Coasters se estrenaron en 1998 y son atracciones que mezclan elementos comunes de montañas rusas que conocemos con los elementos más comunes también que conocemos de las atracciones de agua. Es decir, que tiene una subida normal, un raíl similar al de la montaña rusa pero adaptado, pero los trenes son bastante más grandes. Y el elemento más importante de la mezcla es el impacto con el agua para mojar a todos los pasajeros, una cosa que no se encuentra en las montañas rusas normales. Después, en el 2003, Mack introdujo el Super Splash, que son bastante similares a las Water Coaster, pero se caracteriza por tener un vehículo de 4 filas de 4 personas, un total de 16 pasajeros por viaje.
y además tiene la posibilidad de tener caídas hacia adelante y hacia atrás, dando un extra de emoción a una atracción clásica que todo el mundo conoce. Después encontramos las Power Splash, que fueron introducidas en 2016, que también son una especie de water coaster, pero es la primera atracción del mundo en utilizar lanzamiento LSM en una atracción de agua. El barco tiene capacidad para 20 personas y puede llegar a una altura bastante considerable, y es una experiencia bastante única. El barco es impulsado hasta lo alto de una torre y después cae por su propio peso para completar el recorrido y volver a ser impulsado de nuevo para hacer el recorrido otra vez. Además de estas que os he contado, Mack también ha tenido otras que son más pequeñitas. El Interactive Boat Ride es la atracción familiar que consiste en tener un barco con pasajeros que tienen acceso a una especie de pistolas de agua que pueden utilizar para mojar los pasajeros de otros barcos. Son algo lentas, pero bastante populares entre los más pequeños de la familia. Towboat Ride son las atracciones que se instalan dentro de cuerpos de agua ya existentes y que su motor principal es la estación de carga de pasajeros en sí. Son unas atracciones de carácter familiar y lentas, pero que pueden tener un gran nivel de tematización. Y finalmente las Free Flow Boat Rides, que son similares a las anteriores, pero esta vez el canal por donde navegan los barcos tiene que ser construido, y además la fuerza que mueve los barcos es el agua en sí, y no un sistema de raíles como el anterior. Y antes de contaros sobre las atracciones más importantes que hace Mack, que son claramente las montañas rusas, quiero pediros que por favor me dejéis un like, un comentario bonito y os suscribáis si os está gustando el vídeo hasta ahora. Montañas rusas. Como os he contado antes, las primeras que hicieron fueron realmente las de madera con fricción lateral, la White Mouse de madera y la bobsled, pero hay muchas otras que vinieron después. En 1976, Mack estrenó su primera Powered Coaster, que son las montañas rusas que están conectadas en todo momento a un rail eléctrico que controla la velocidad de los trenes durante todo el recorrido. Están orientadas mayormente a los más pequeños de la familia, o a aquellos que no buscan emociones demasiado extremas. Este modelo fue extremadamente popular y actualmente hay 26 atracciones de este tipo alrededor del mundo. Ahora encontramos la Bobsled Coaster, que se estrenó en 1985. Que no es una atracción bobsled, es la montaña rusa del tipo bobsled, que consiste en una montaña rusa que en vez de utilizar un rail, utiliza un sistema de medio tubo que se asemeja muchísimo al deporte bobsled, de ahí su nombre. Y aunque tuvieron popularidad, no hubo demasiadas construcciones, y de hecho, a día de hoy ya están descontinuadas y Mack no las construye. Ahora encontramos la versión de las míticas Wild Mouse que se estrenaron en 1996. Esta atracción se caracteriza por sus curvas muy cerradas y fuerzas laterales muy altas. La diferencia es que Mack incluye muchísimos elementos que normalmente no se incluyen en las Wild Mouse, lo que hacen que sean bastante únicas. Este modelo rápidamente se convirtió en un éxito debido a que son pequeñas y bastante asequibles, lo que hace que sean muy atractivas para parques pequeños o en desarrollo. Apenas un año después, Mack introdujo una nueva montaña rusa. En el 97 presentaron la Spinning Coaster, que consiste en un layout común y corriente, pero que utilizan vagones que giran sobre sí mismos, dando así un extra de emoción. A diferencia de otros Spinning Coaster, las de Mack tienen un tren que tiene bastantes vagones, lo que permite tener secciones mucho más grandes que otras Spinning Coaster, permitiendo así que se puedan usar elementos más interesantes. Durante casi 10 años, Mack no introdujo nada nuevo, y en el 2006 estrenaron la Young Star Coaster, su versión de la montaña rusa infantil, que es una montaña rusa de acero familiar dedicada sobre todo a los niños, aunque no es necesariamente aburrida, ya que es extremadamente versátil y puede tener velocidades moderadas que pueden resultar muy divertidas, así como alturas considerables y secciones de hélice, por lo que está enfocada para niños, pero no es solo para niños. 3 años después, en el 2009, Mack introdujo las Launch Coaster, que significaron un antes y un después para la popularidad de la empresa. Estas montañas rusas utilizan un sistema de propulsión LSM que lanza los trenes por un layout lleno de cablebags, loopings y diferentes inversiones. Este tipo de atracción es seguramente la más popular de Mack y que sin duda ha ayudado a que la empresa tuviera muchísimo más peso en el ámbito internacional. Después encontramos las Mega Coaster y Hyper Coaster, que se estrenaron en el 2013 y el 2016 respectivamente. Son modelos muy conocidos y que no es un tipo de montaña rusa exclusivo de Mack. Las Mega Coaster llegan hasta 60 metros de altura y las Hyper Coaster son aquellas que superan los 60 metros.
Estas montañas rusas no tienen propulsión LSM, pero sí tienen muchos elementos de airtime y transiciones muy fluidas. En el 2014, Mack introdujo la versión invertida de sus Powered Coaster, la Inverted Powered Coaster, que son esencialmente lo mismo, pero que las vías van por encima. Y además, los vagones en sí son programables y giran sobre sí mismos, lo que permite utilizar este tipo de montañas rusas como dark rides. 2 años después, en el 2016, Mack introdujo el Big Dipper, su versión de las Wing Coaster. Y es que es más compacta de las que estamos acostumbrados a ver, y además funciona con un solo vagón de 2 filas, en vez de un tren de numerosos vagones. Al ser un solo vagón, este tipo de montañas rusas permiten la inclusión de inversiones y elementos más interesantes que otras Wing Coaster no pueden incluir, haciendo que el Big Dipper sea una atracción única de Mack. Y como pasó con las Powered Coaster, en el 2018, Mack decidió darle un nuevo giro a sus Spinning Coaster y crearon la Extreme Spinning Coaster. Una montaña rusa en la que los vagones giran sobre sí mismos, pero que también tiene inversiones y lanzamientos LSM, algo que nunca se había visto antes. Con este catálogo tan extenso, es obvio que Mack se considera una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a la construcción y diseño de atracciones y montañas rusas. Y a mí lo que me parece más curioso es su origen, ya que empezó siendo una empresa que se dedicaba a hacer carruajes, carrozas y caravanas, y acaba siendo una empresa que ha construido más de 120 montañas rusas gigantes alrededor de todo el mundo. Como os he dicho antes, la semana que viene os traeré la segunda parte de este vídeo, en el que os voy a contar la historia de Europa Park, el parque operado y construido por Mack Rides. Este parque se considera uno de los mejores parques de atracciones de Europa y de los más interesantes del mundo entero, ya que tiene la característica única de que quien lo opera es la misma empresa que construye sus atracciones, una cosa que no ocurre en ningún otro parque del mundo. Así que no os lo perdáis. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un like, un comentario bonito y suscribiros para no perderos la segunda parte de este vídeo y de todos los futuros vídeos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!